Bien, gracias. Esperemos entonces que ahora sí ya todo funcione con normalidad. Bien, entonces, retomando justo donde nos habíamos quedado, les decía que los principios tienden a ser pues justamente esos postulados en los cuales se sustenta el desarrollo de los procedimientos en materia de trabajo. Acá, a diferencia de la materia civil, pues ustedes se recordarán, no hay una serie de juicios tales como los que vimos en materia civil. Vimos que había sumario, que había oral, que había ejecutivos o ejecuciones, ordinario, entre otros. Quiero comentarles que en materia de trabajo nos caracterizamos, bueno, pues porque en esta materia o en esta rama el juicio por excelencia es el juicio ordinario. Y por supuesto hay situaciones que son tramitadas en incidentes, ¿no? Por eso al principio pues les mencioné que tenemos incidentes de represalias, de autorización de terminación de la relación de trabajo, incidentes de reinstalación, entre otros, ¿no? Entonces, indistintamente del procedimiento de que se trate, estos principios como líneas fundamentales tienden a orientar el sentido en cuanto a la tramitación y a el objeto que se busca precisamente en esta. Además de ello, pues para recordar un poquito, parte de los principios que inspiran la materia de trabajo están contenidas en el Código de Trabajo. Además, esta disposición normativa, pues de contener la parte sustantiva y la parte procesal justamente de esta rama, contiene en sí misma los principios en los cuales se sustenta y en los cuales pues busca la explicación de su naturaleza. Bien. Ahora, ¿cuáles pueden o cuáles son estos principios que tienden a informar al proceso laboral? Ojo, porque estos principios no son los mismos que nosotros pues ya conocemos o que vimos en el apartado del derecho individual de trabajo. Recuerdan que en el derecho individual de trabajo iniciamos, ustedes se recordarán, o bueno, creo que yo no les di laboral, pero ustedes recordarán que en laboral ustedes iniciaron acercándose a los principios ideológicos contenidos en el considerando cuarto de su código. Entonces, estos, bueno, pues son principios, son postulados, son líneas que buscan explicar la materia de trabajo. Pero los principios procesales son aquellos en los cuales se sustenta el desarrollo de, el procedimiento en materia de trabajo. Entonces, ¿qué tipo de principios se contemplan en materia laboral como principios informativos del proceso? Bueno, primero tenemos el principio dispositivo, que vale la pena mencionar. Ustedes lo recordarán porque lo vimos en derecho civil, pero vale la pena recordar que el principio dispositivo busca gobernar precisamente el proceso civil. ¿Por qué? Porque es aquel que establece, bueno, pues que la mayoría de las actuaciones recae a solicitud de las partes, ¿no? Y es necesario que yo haga la relación de este principio en la materia de trabajo. ¿Por qué? Porque precisamente acá este principio tanto oral en la materia civil tiene muy poca aplicación en el proceso laboral. O sea, si en materia civil este es el principio por excelencia que de una u otra forma justifica la mayoría de las actuaciones del proceso en aquella rama, pues quiero comentarles que en materia de trabajo su aplicación es poca o bueno, pues realmente bastante mínima. ¿Por qué? Porque acá en el proceso laboral no todas las actuaciones recaen como obligación a las partes que van a intervenir en el procedimiento como tal, sino que al contrario, vamos a encontrarle precisamente el sentido cuando, en la medida que nos vayamos adentrando al resto de principios, establezcamos que la materia de trabajo, por ejemplo, es válido que pueda seguirse incluso de oficio. Por lo tanto, no es necesario que exista ese impulso propiciado por las partes a través de la materialización del principio dispositivo.
Y ya les digo, el principio dispositivo sí es bastante minimizado en la materia de trabajo. Esto solo puede explicarse también a la luz del principio de impulso procesal. Insisto, hemos contemplado en materia civil que la justicia es rogada, que los órganos jurisdiccionales únicamente pueden actuar a solicitud de las partes. Pero en materia laboral, el impulso procesal en los juicios laborales no se rige por el principio dispositivo. Entonces, por favor, despójense del chip civilista que yo sé que traen ahorita y al contrario, ahorita vamos a ponernos ahí sí que los zapatos tutelares, ¿no? Y vamos entonces a empezar a visualizar la forma del desarrollo de juicio, pero definitivamente de una manera más holgada, más simple y poco formalista. Entonces, el impulso de oficio está a cargo no solo de las partes, sino que también del tribunal que conoce de alguna situación en específico. Y para ello vale la pena que nosotros nos vayamos al artículo 321 del Código de Trabajo. Miren ustedes, por favor, tengan bien subrayado su código. El mío ya casi está destruido, pero les digo, vale la pena que de verdad pues lo utilicemos y que estemos trabajando con él para poder entender parte de lo que estamos indicando. A mí personalmente me gusta muchísimo trabajar con códigos digitales, pero muchas veces pues nada sustituye a el código físico, ¿no? Entonces, por favor, en el artículo 321, ustedes coloquen como epígrafe principio de impulso procesal de oficio, ¿no? Mejor conocido como IPO, le hemos denominado, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues impulso procesal de oficio. Y el artículo 321 establece que el procedimiento en los juicios de trabajo es oral, actuado e impulsado de oficio por los tribunales. Entonces, ¿por qué se dice que los procesos de trabajo tienden a ser hipo, ¿no? Bueno, pues responde precisamente por la naturaleza eminentemente tutelar, ¿no? Así que no es necesario para proteger sobre todo al trabajador que se constituye como la parte débil en la relación de trabajo y por supuesto pues que se considera esta en una situación económica supremamente en desventaja en comparación probablemente con su patrono. Entonces, ¿qué pasa? El órgano jurisdiccional o los tribunales de justicia no pueden dejarle desprotegido, sino que por el contrario, busca garantizar su protección a raíz de impulsar el procedimiento de oficio, es decir, el órgano jurisdiccional no va a esperar para dar trámite o para seguir impulsando el desarrollo de la litis, no va a esperar que el trabajador probablemente lo solicite. Sobre todo cuando conceptualizamos que puede tratarse de un trabajador probablemente del área rural, ¿no? Cuya actividad u oficio sea precisamente en el área agrícola y a esto pues podemos sumarle distintos factores que tienden a dificultar más el estilo o la calidad de vida de esta persona, que probablemente tampoco tiene los recursos para estar acudiendo con su abogado, bueno, pues para estar pagando por cada escrito en el cual se solicite que el órgano jurisdiccional haga su trabajo. Entonces, creo que este es el primer principio que ilustra por qué afirmamos que el principio dispositivo tiene muy poca aplicación en el proceso laboral. Además de eso, otro principio que tiende también a evidenciar por qué el primer principio, es decir, el dispositivo, es de aplicación mínima en esta materia, es el principio de aportación de prueba a cargo de las partes. Recordemos que el principio dispositivo manifiesta que a las partes les compete aportar el material probatorio.
Y por supuesto, en materia de trabajo, pues también, claro que corresponde a las partes, pues aportar los medios de convicción de los cuales se van a valer para obtener el convencimiento del juzgador en torno a la petición o a la pretensión debidamente expuesta y solicitada ante este. Pero, aunque esa es la regla, cabe mencionar que en el proceso laboral el juez no solamente puede o debe de conformarse con la verdad que puede obtenerse a través de los medios de prueba aportados por los sujetos procesales, sino que precisamente el juicio laboral, atendiendo a la búsqueda de una tutela, pues eminentemente garantista en pro, sobre todo de la parte débil de la relación de trabajo, le otorga al juzgador amplias facultades para poder realizar una investigación de oficio, para poder complementar su criterio en caso de que pues tenga ciertas dudas o cierta pues sospecha o presunción por allí. Entonces, por supuesto, acá la norma de trabajo le otorga la facultad de poder hacer uso del auto para mejor proveer. Recordemos que lo vimos en materia civil, pero una gran diferencia es que en materia civil el Código Procesal Civil y Mercantil le denomina auto para mejor fallar y en materia de trabajo se le denomina auto para mejor proveer. Entonces, por supuesto, aunque hay criterios de la Corte de Constitucionalidad que nos dice el auto para mejor proveer no va a salvar la responsabilidad que tienen las partes de aportar los medios de prueba, también hay criterios de la Corte de Constitucionalidad en donde se ha extendido de manera amplia y bondadosa la facultad otorgada al juzgador precisamente para que pueda llevar a cabo una labor de investigación y en este caso pues proteger precisamente al trabajador, ¿no? Y vamos a ver cómo incluso nos puede parecer pues un poquito arbitrario ciertas disposiciones por parte del Tribunal Constitucional, pero resulta que es porque precisamente la materia de trabajo busca garantizar efectivamente el derecho que probablemente pueda asistir al trabajador. Insisto, procurando pues preservarle derivado de la situación de desigualdad, sobre todo económica, que puede materializarse frente a su patrón. Bien, y estos, bueno, pues los dos principios a los que hice alusión son aquellos que nos dan o nos evidencian cómo es que afirmamos que el principio dispositivo tiene una aplicación mínima. No digo nula. ¿Por qué? Porque si dijera nula, entonces definitivamente diría, bueno, incluso ni siquiera aquí en materia laboral, las partes no tienen la obligación de aportar prueba, pero al contrario, digo, ok, claro que la tienen, pero a través de la facultad otorgada, pues se deja un poquito más holgada aquella finalidad en pro de las partes. Entonces, creo que estos dos principios ilustran por qué afirmamos el principio dispositivo tiene una aplicación mínima en esta materia, muy distinto a la materia civil. Bien, segundo principio informativo del proceso laboral, el principio de inmediación. Recordemos que el principio de inmediación, pues es aquel principio que busca garantizar el contacto directo, el contacto personal, el contacto inmediato entre juez y partes. Y por supuesto, este contacto se materializa desde el momento en el que el juez pues tiene la cercanía al recepcionar los medios de prueba, al escuchar los alegatos formulados por las partes, al participar activamente precisamente en el diligenciamiento de de los medios de prueba que puedan llevarse a cabo para acreditar la pretensión o la razón de su dicho. Entonces, cabe mencionar que incluso en materia de trabajo, pues si se llegara a realizar alguna intervención o alguna diligencia que
pues carezca de la presencia del juzgador, definitivamente esta difícilmente podría desplegar algún efecto de validez procesal, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante que este principio se materialice para poder garantizar el contacto directo que debe de preservarse en esta rama en específico. Este principio está materializado específicamente en el artículo 321 y 344 del Código de Trabajo. Por favor, al segundo párrafo del artículo 321, ustedes le hacen también allí su epígrafe y le colocan principio de inmediación procesal, que es aquel que nos dice, bueno, es indispensable, es necesario que se cuente con la permanencia del juez en el tribunal durante la práctica de todas las diligencias de prueba. Por lógica, en caso de que el juez no se encuentre, bueno, pues está transgrediendo el principio de inmediación y lógicamente se materializa lo último que les tengo identificado en las líneas de la plantilla, ¿verdad? Podríamos decir que aquellas diligencias carecerían de la validez respectiva. Además de eso, el 344 pues nos dice, el juez recibirá inmediatamente las pruebas ofrecidas, o sea, es el juez el que las recibe. El código de trabajo no dice es el secretario, es el oficial, sino que por el contrario, el juez lidera la diligencia, el juez lidera la audiencia de juicio oral y por supuesto aperturará el momento procesal oportuno para recibir inmediatamente los medios de prueba de los cuales se van a valer los sujetos procesales para su convencimiento. Ustedes en pantalla pues tienen parte de estos artículos a los que acabo de hacer referencia. También tenemos el principio de oralidad, que es el principio que establece, bueno, pues que la iniciación y el desarrollo del proceso puede o debe, mejor dicho, hacerse en forma predominantemente oral. ¿Por qué les dije pues? Bueno, pues porque creo que acá vale la pena hacer referencia a lo siguiente. El proceso oral puede iniciar a través de la presentación de la demanda presentada por escrito o también pueden presentarla de forma oral, acudiendo al órgano jurisdiccional correspondiente. Esto a ustedes les tiene que recordar muchísimo el juicio oral que vimos en materia civil y la forma de iniciar o de presentar aquel acto introductorio, ¿no? ¿No? Que es precisamente la demanda. Entonces, por supuesto, no hay obligatoriedad en iniciar el proceso de forma escrita o de forma oral, sino que puede ser como mejor lo considere la parte actora o el que se va a constituir como parte actora. Pero indistintamente de que la demanda se haya presentado por escrito, el desarrollo del juicio sí debe hacerse o debe de llevarse a cabo de forma oral. Recuerden, por favor, que no es lo mismo el puede que el debe. Les he dicho, el puede es facultativo, me da la opción si quiero o no. En tanto que el debe es de carácter obligatorio, es imperativo. Entonces, bueno, tengo la opción de presentar mi demanda de forma escrita o de forma oral, pero sí sé que el Código de Trabajo impone la obligación para que el desarrollo del proceso laboral deba hacerse o deba de llevarse a cabo a través de la oralidad. Este principio, recordarán ustedes que por supuesto se contrapone al principio de la escritura y por supuesto, pues el principio lo que busca es de una u otra forma materializar amplias bondades en cuanto al desarrollo del juicio, garantizando la rapidez, la celeridad, garantizando por sobre todas las cosas también el contacto directo que nos busca garantizar el artículo 321. Por eso ustedes en pantalla tienen, bueno, pues que como parte de el alcance en materia laboral a través de este principio se aplica el artículo 321. Vale la pena señalar también que este principio encuentra su fundamento específicamente en el artículo 322 del Código de Trabajo, así que por favor, otro epígrafe por allí y le colocan principio de oralidad, ¿no? Em,
De hecho, miren, les voy a enseñar mi hoja nada más. No sé si la alcanzan a ver, pero bueno, a la par, hagan el favor de hacerle el llamado y colocarle a ver artículo 321 y ver artículo 333. Ya voy a llegar al 333, pero el 322 me dice, las gestiones orales se harán directamente ante los tribunales de trabajo, ¿ok? Entonces, el artículo 333, por favor, ahora sí, vámonos a este artículo. A ese le colocan como epígrafe demanda oral y nos dice, ay, ya está desgastado esto. Creo que dice, si la demanda se interpone oralmente, ¿ok? Entonces, por favor, vamos enlazándolos porque por la forma en la que están redactados estos artículos, llegamos a la conclusión de que en efecto el principio de oralidad es uno de los principios básicos y torales que van a garantizar y van a marcar la pauta del desarrollo de la litis respectiva. Bien, acá también ustedes lo tenían ya, entonces pues esto ya queda para que ustedes puedan darle una lectura con posterioridad. Bien. Cuarto principio que informa al proceso de trabajo es el principio de concentración procesal. El principio de concentración procesal, recuerden que es aquel principio que establece que debe de realizarse el mayor número de actos procesales en el menor número de audiencias posibles. Este principio pues buscaba de una u otra forma que el proceso o la litis se desenvolviera de forma rápida, de forma ágil, garantizando la celeridad que debe de revestir al proceso mismo. Y miren ustedes, en materia de trabajo se pondera muchísimo la celeridad, primero porque estamos hablando de derechos, sobre todo de carácter económico, que van a asistir al trabajador. Me gusta muchísimo recalcar esto, pero ¿cuál es, déjenme solo tratar de armar la idea, pero ¿cuál es el modelo de trabajador que normalmente podría participar en un juicio? Bueno, yo a lo que voy es el trabajador promedio, pues generalmente tiene su núcleo familiar constituido aproximadamente, bueno, constituido por cónyuge y aproximadamente tres o cuatro hijos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El trabajador se queda, lógicamente, pues sin trabajo y se ve obligado a acudir a los órganos jurisdiccionales a solicitar el pago de las prestaciones laborales que muchas veces la parte patronal niega a ser efectivas al momento de la finalización del vínculo. Entonces, ¿qué pasa? Es necesario garantizar el desarrollo del proceso con celeridad. ¿Por qué? Porque de esta forma tratamos de resguardar al trabajador, pero también a las cargas familiares que dependen de él. No podemos darnos el lujo de alargar este conflicto y sobre todo, bueno, pues a través del principio de la escritura, si es que este predominara, ¿no? Pero a modo de tratar de alargar esta litis por 1 o 2 años y con ello vulnerar otros derechos e incluso garantías de carácter constitucional, como lo serían alimentos, como lo sería salud, como lo sería educación, al no conocer de aquella pretensión y, por supuesto, al no declarar aquellos posibles derechos que puedan asistir al trabajador. Digo posibles y remarco porque tampoco estoy diciendo que el trabajador promedio pues tenga la razón absoluta, sino que al contrario, hay de todo y así como hay trabajadores pues que definitivamente se ven en la necesidad de reclamar prestaciones laborales en la vía judicial, también hay trabajadores maliciosos que ya fueron debidamente liquidados, pero aún así acuden a los órganos jurisdiccionales a tratar de obtener pues un segundo pago, ¿no? Entonces les digo, lo hay de todo,
pero tutelando a el guatemalteco promedio, pues es necesario entonces tratar de garantizarle que su pretensión va a ser conocida en el menor tiempo posible. Y esto solamente lo vamos a poder llevar a cabo no solo con el principio de oralidad, sino que además con el principio de concentración procesal, complementándose ambos principios porque de forma aislada tampoco podrían funcionar. Podemos tener 10 diligencias más y en las 10 podemos hacer uso del principio de oralidad, ¿no? Entonces, el hecho de que sí sea verbal no garantiza entonces que el proceso va a culminar de una forma rápida, porque bueno, estamos en esta diligencia, pero me esperan 9 programaciones más, ¿no? Entonces, sí es necesario que los principios tienden a complementarse. Además de eso, bueno, pues, ¿qué tipo de actuaciones pueden concentrarse en el proceso laboral guatemalteco? Definitivamente, en una sola diligencia se puede conocer de la ratificación de la demanda, de la contestación de la demanda, pero también de la reconvención, de la contestación de la reconvención. En ese mismo acto o en esa misma audiencia pueden procederse a la interposición de las excepciones que correspondan. Se celebra también la etapa de la conciliación, se llegan a recepcionar todos los medios de prueba e inclusive si se llegan a plantear ciertas incidencias, algunas son válidas que puedan resolverse en esa primera diligencia. Entonces, ustedes pueden ver que aproximadamente tenemos más de 6 actuaciones, ¿no? 6 actos procesales que pueden ser desarrollados en una sola audiencia. Entonces, esto por supuesto va a garantizar que el proceso o que la litis va a ser pues llevada a cabo de forma rápida. Además de eso, también tenemos el principio de publicidad, que es el principio que regula el derecho que tienen las partes, pero también terceras personas en presenciar cualquier tipo de diligencia que se lleve a cabo en un determinado procedimiento en materia de trabajo. Al inicio de la clínica yo les decía, tenemos que perder el miedo de acudir a los órganos jurisdiccionales, sobre todo creyendo que somos estudiantes, bueno, pues pensamos que definitivamente los órganos jurisdiccionales nos van a cerrar las puertas y ni siquiera nos van a permitir entrar y presenciar algún acto o el desarrollo de alguna audiencia. Pues quiero comentarles que específicamente en materia de trabajo, impera el principio de publicidad, lo cual garantiza entonces que las actuaciones que se lleven a cabo en ese proceso son de carácter público. Y esto significa que cualquier persona puede presenciar el desarrollo o el desenvolvimiento de aquella diligencia. Si el día de mañana el juzgado de trabajo tiene programada una audiencia de juicio oral a las 9 de la mañana, bueno, pues yo puedo acudir, presentarme en comisaría e indicar que soy estudiante y que quiero presenciar la audiencia programada para tal hora. Ya incluso los órganos jurisdiccionales, algunos tienden a colocar en la entrada o en comisaría el calendario de las audiencias programadas. O sea, yo puedo acudir, establecer, bueno, pues cuándo tienen audiencias señaladas y poder presenciar el diligenciamiento de estas. Esto, por supuesto, es permitido también en aplicación del artículo 63 de la Ley del Organismo Judicial, que garantiza precisamente que los actos y las diligencias de los tribunales de justicia son públicas. Por supuesto, hay una restricción y no voy a poder presenciar los actos o las diligencias que se lleven a cabo en algún proceso cuya reserva haya sido declarada previamente, ¿verdad? Eso ustedes lo van a ver ya después cuando vean, sobre todo en el ámbito penal, cuando vean su clínica penal, entonces van a poder establecer cómo estos principios encuentran limitación en determinados casos en específico.
pero, y justamente lo sigue estableciendo el artículo 63 cuando nos dice, por razones de moral o de seguridad pública, pues deban de mantenerse en forma reservada. O sea, esto nos dice, salvo los casos que, y entonces ya se complementa con lo que les acabo de leer, ¿no? Pero en materia de trabajo, pues el proceso es público. El principio de economía procesal es entendido desde la celeridad y rapidez que debe de caracterizar al juicio mismo hasta la gratitud y se dice baratura en la substanciación, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice este principio? Realmente el juicio laboral o el proceso laboral no debe de ser costoso, no debe de representar mayores gastos. Y ojo porque yo les hacía mención sobre todo en clínicas civiles y les dije, la economía procesal no solamente puede encontrar representación en el apartado económico, monetario, sino que al contrario, también podemos hablar de economía procesal en ahorro de insumos, de tiempo, de recurso humano, entre otras cuestiones. Y por supuesto, nos ahorramos cada uno de estos factores, pero garantizamos que el juicio se va a desarrollar de forma rápida. Además de eso, el proceso de trabajo también manifiesta lo siguiente. Se manifiesta en la gratuidad de la administración de justicia, regulada en el artículo 57 de la LOG, específicamente el segundo párrafo. Se manifiesta en el principio de celeridad o de rapidez. Esto por conceptualizar que los plazos que son parte del proceso mismo o de las incidencias mismas es relativamente corto, o sea, son plazos supremamente rápidos, ¿no? Y por supuesto, en el costo mínimo en materia económica que tiende a tener o que tiende a representar el juicio laboral para las partes. ¿Y por qué digo que representa un costo mínimo? Bueno, pues porque el Código de Trabajo permite a los litigantes primero que puedan comparecer a, ahí sí que a desarrollar su pretensión a través de la instauración de determinado procedimiento sin necesidad de contar con auxilio de abogados, ¿no? Además de eso, bueno, pues también no es necesario que las partes forzosamente tengan que acudir a las audiencias que se celebran en el juzgado de trabajo con la finalidad de resolver algún conflicto acompañados de profesionales, ¿no? Esta es una cuestión que yo les decía, esto sería prácticamente imposible en materia civil. ¿Por qué? Por el formalismo que representa. Pero en materia de trabajo, les dije hace un momento, lo que se busca es sobre todo equiparar las circunstancias que tiene en desventaja para sí el trabajador que se constituye como la parte débil de la relación de trabajo. Además de eso, en materia de trabajo, pues también se exonera el papel sellado, entre otras cuestiones. Es decir, es válido que las partes puedan presentar alguna evacuación, vamos a suponer que es la evacuación, qué sé yo, el diligenciamiento de los medios de prueba, ¿no? O solicitando la declaratoria de rebeldía. No es necesario que sea a través de un memorial con sellos, timbres, firmado por abogado. No, puede ser en una hoja sencilla, exponiendo y por supuesto contando con el contenido mínimo que establece la norma, pero sin necesidad de que sea papel sellado, sin necesidad de que cuente con los timbres respectivos y mucho menos que cuente con la firma de alguna abogada auxiliarte. También tenemos el principio de preclusión, que es el principio que también muy materializado en materia civil y este principio acá no se flexibiliza tampoco para nada. ¿Por qué? Porque es aquel principio que establece, bueno, una vez que una etapa ha sido desarrollada dentro de la dilación o de la sustanciación del procedimiento, definitivamente se materializa su clausura definitiva y
Esto indica entonces que superada aquella etapa, es material y procesalmente imposible regresar a ella para subsanar cualquier asunto que nosotros tengamos a bien, pues, pretender corregir. Entonces, significa, estamos en la etapa de la contestación de la demanda, perfecto, tenemos el plazo establecido para la misma. Una vez que transcurre o que acaece ese plazo, sería procesalmente imposible regresar y activar nuevamente esa etapa en específico. ¿Por qué? Necesario es materializar el principio de preclusión porque esto va a permitir que el juicio o que el proceso se siga desarrollando con la celeridad que hemos venido buscando. El principio tutelar o protector de los trabajadores, pues no solamente se constituye como un principio ideológico contenido en el considerando cuarto del Código de Trabajo, sino que también, pues ya lo vemos, está acá enlistado y entonces es un principio que informa al procedimiento laboral. Recuerden que este principio es aquel que busca, les decía hace un momento, tratar de equiparar la situación de desigualdad en la que se encuentran los litigantes. En este caso, se nos ha dicho, la parte débil de la relación de trabajo tiende a ser el trabajador. Lógicamente, no se encuentra en la misma posición económica, ya les digo, patrono. Si puede probablemente darse el lujo de poder contar con algún profesional que le auxilie, pero el trabajador promedio en Guatemala, sobre todo, si gana el salario mínimo, insisto, cargas familiares son aproximadamente cónyuge y dos o tres hijos, y seamos honestos, deudas, por supuesto que muchas veces tienden a ahogar a las familias guatemaltecas. Entonces, para este trabajador, la vida ya es difícil, ya es compleja y encima de todo tener que acudir a los órganos jurisdiccionales a solicitar el pago de las prestaciones que por derecho le corresponden y que nacieron del vínculo que en algún momento sostuvieron con su expatrono. Entonces, para este trabajador es casi seguirlo ahogando, seguirlo matando si se le obligara a tener que buscar el auxilio profesional del abogado, ¿no? Que de entrada, bueno, pues yo no sé, vamos a suponer que le va a pedir no menos de 500 quetzales solo por el escrito inicial de demanda. Son 500 quetzales que probablemente ese trabajador no tenga en ese momento o si los tiene, recuerden ustedes su núcleo familiar, ¿no? Y recuerden ustedes el costo de la canasta básica, entonces se dificultaría realmente esta exigencia de tener que auxiliarse de algún profesional para poder obtener la declaratoria de aquel derecho que estima tener. Entonces, este principio ideológico sí, pero también informativo busca de una u otra forma otorgar, sobre todo al juez, amplios poderes para poder proteger al trabajador. Y estos amplios poderes van desde la decisión de poder otorgarle el plazo prudencial para subsanar algún tipo de error o de omisión que pueda tener su escrito inicial de demanda y así corregir estas para no entorpecer el trámite de, bueno, pues la acción que está pretendiendo entablar. Por supuesto, este es un ejemplo de algo tan mínimo, si quieren ver lo que puede gestarse al inicio de la presentación de la acción hasta ordenar algún tipo de diligencias a través de un auto para mejor proveer, que ya vimos, bueno, pues es la facultad también que se le otorga al juez para poder indagar, investigar y recabar algún medio de convicción para terminar de convencerse de la pretensión de la cual está conociendo. Entonces, algo en lo que quiero hacer referencia o quiero que hagamos, mejor no referencia, sino algo en lo que la diferencia que quiero marcar es, recuerdan que en clínicas civiles yo les decía, bueno, si hay alguna omisión en la presentación del escrito inicial de demanda, ¿qué nos ordenaba la norma procesal? ¿Cuál era la acción que debía tomar el órgano jurisdiccional? Repeler de oficio la misma. En tanto que en materia de trabajo no
es dable repeler la acción, sino que al contrario, el Código de Trabajo impone la obligatoriedad al tribunal para poder otorgar un plazo prudencial, en este caso a la parte actora, para que subsane o corrija aquella omisión. Entonces, en materia de trabajo, no puedo repeler de oficio la demanda si tiene algún error, alguna deficiencia o alguna omisión. Por el contrario, debo de otorgar aquella bondad de darle el espacio para que pueda corregir. Esos son los famosísimos previos conocidos en la práctica. Entonces, ¿qué ha pasado también? Bueno, pues que en la práctica los órganos jurisdiccionales en materia de trabajo han, em, le han dado formas a las actuaciones. Creo que es el artículo, ay, se me olvida, no sé, creo que es el artículo 61 o 65. En estos momentos no tengo mi ley del organismo judicial, o 165, creo que es el que nos permite darle forma a las actuaciones. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que invocando este principio, los titulares de los órganos jurisdiccionales en materia de trabajo, si bien es cierto, código les dice, bueno, denle el espacio para que subsane errores, también los jueces han optado por otorgar un plazo prudencial. ¿Por qué? Bueno, pues porque tampoco podría dejarse abierta aquella posibilidad y que de pronto transcurran 10 años y el trabajador quiera subsanar su demanda hasta el año décimo, ¿no? Entonces es necesario tratar de una u otra forma, sí, cumplir con este apartado que busca proteger al trabajador, pero también poner ciertos límites. Entonces, ya les digo, al menos el juzgado de trabajo de Alta Verapaz y cuando impone este previo, le otorga a la parte interesada el plazo de 5 días para que pueda subsanar o corregir el error, la deficiencia o la omisión en la que pudo haber incurrido, bajo apercibimiento de que en caso de no hacerlo, pues ordenará el archivo de las diligencias respectivas, salvando la responsabilidad que pueda llegar a tener. Bien. Principio de sencillez es aquel principio que busca pues despojar al proceso laboral de todas las o del excesivo formalismo que sí impera en otras materias, ¿no? Recordemos también que es necesario garantizar la simplicidad de las actuaciones en respuesta al espíritu del considerando cuarto del Código de Trabajo. Ahí sí es en respuesta o en resguardo de manera integral de absolutamente todos aquellos postulados de carácter ideológico que buscan preservar la protección hacia el trabajador. Tenemos el principio de impulso procesal de oficio, lo vimos también al principio, este creo que se repite, es el famoso IPO, les dije, ¿verdad? Que es aquel principio que establece, bueno, definitivamente por la materia de trabajo, por ser tutelar y eminentemente pública, es necesario, no es necesario, perdón, que las partes sean las que impulsen el desarrollo del juicio, sino que al contrario, el tribunal de oficio puede tratar o no puede tratar, sino que debe de seguir impulsando la sustanciación del mismo. Bien, acá tenemos justamente los artículos en los cuales también descansa el principio de impulso procesal de oficio, que nos dice, dicho, el artículo 285 del Código de Trabajo nos dice, dichos tribunales forman parte del organismo judicial y solicitada su intervención deben actuar de oficio, ¿ok? Abreviando en cuanto sea posible la tramitación de los asuntos sometidos a su conocimiento. Es decir, una vez que la parte actora ha puesto de conocimiento alguna pretensión o algún conflicto a los órganos jurisdiccionales en materia de trabajo, bueno, pues una vez que ha solicitado su oportuna intervención, el órgano jurisdiccional está obligado a seguir actuando e impulsando el desarrollo del juicio de oficio. No debe de esperar que las partes pues busquen o que las partes rueguen la impartición de justicia. Bien.
El principio de adquisición procesal es aquel principio que establece, bueno, pues las partes, perdón, las pruebas que son producidas por las partes o por uno de los litigantes no benefician exclusivamente a este y dejan de pertenecerle al mismo, sino que pasan a ser del proceso y los efectos o los alcances pueden incluso ser beneficiosas o bondadosas en pro del adversario, ¿no? Y con esto finalizamos la parte de los principios informativos del proceso. Y ya pasamos a el segundo apartado que nos habla de la jurisdicción privativa de trabajo. Recordemos también que el Código de Trabajo comprende el desarrollo de todos los derechos, obligaciones y cualquier conflicto o diferencia que pueda surgir con ocasión del trabajo, pero que puedan darse desde casos individuales, conflictos colectivos y también cualquier conflicto o cualquier inconformidad que pueda surgir en torno a la previsión social. Vale la pena mencionar también que los tribunales de trabajo y de previsión social son integrados por jueces de carácter unipersonal en primera instancia. En tanto que en la segunda instancia, acá opera lo mismo que vimos en materia civil, pues en segunda instancia conocen tribunales colegiados, las famosísimas salas de la Corte de Apelaciones. El tribunal colegiado pues está compuesto por tres magistrados, ¿no? Y el juzgado de primera instancia pues es unipersonal, es decir, su titular es un único juez, ¿no? Y son ellos los encargados precisamente de conocer, de acuerdo a la instancia respectiva, de los conflictos que tienden a suscitarse, indistintamente sean de carácter individual o de carácter colectivo, pero también de cualquier cuestión que nazca específicamente de la previsión social. Vale la pena recordar también que tenemos conceptos como lo son la jurisdicción y la competencia. Y generalmente olvidamos que la jurisdicción es una función meramente pública, es la función, o perdón, es la potestad que se le otorga específicamente a los órganos jurisdiccionales para impartir justicia, pero también para ejecutar lo juzgado, ¿no? Entonces, definitivamente en nuestro sistema, en nuestro ordenamiento jurídico guatemalteco, la potestad de juzgar recae específicamente en la Corte Suprema de Justicia, que ya la delega pues a los jueces respectivos, ¿no? Entonces, la jurisdicción es justamente la potestad de juzgar que tiende a materializarse específicamente pues a través de la sentencia, que es el acto típico que de una u otra forma ilustra de manera privilegiada lo que es la jurisdicción. La jurisdicción, según la doctrina, puede clasificarse en jurisdicción común o en jurisdicción especial, privativa o privilegiada. Eh, Nos vamos a concentrar específicamente en la jurisdicción privativa, que es la que nos concierne en esta materia. Y la jurisdicción es la facultad de juzgar, y ya vimos que esta facultad recae específicamente en los órganos jurisdiccionales. También tenemos que considerar que la jurisdicción tiende a ser privativa. ¿Y cuando hay jurisdicción privativa? Cuando se ejerce con limitación a ciertos asuntos en específico, ¿no? Entonces, estos asuntos tienen que ver respondiendo a su clase, a su estado, pero también a su materia. Entonces, hago referencia, le subrayo ahí la justicia, perdón, la jurisdicción privativa porque es la que aplica para nosotros, ¿no? Entonces, la jurisdicción privativa se refiere a la especialidad que tienen los órganos jurisdiccionales
que las constituyen o los actos que dichos órganos realizan. Se dice que la jurisdicción es privativa de trabajo. ¿Por qué? Bueno, pues porque la especialidad es justamente conocer de asuntos que comprendan o que nazcan precisamente con ocasión al trabajo, ¿no? Aquellos conflictos que se derivan del vínculo que unió a patrono y trabajador. Cuando hablamos de conflictos, conflictos individuales de trabajo o también de aquellas diferencias o aquellas cuestiones que puedan desprenderse entre la relación entre un grupo de trabajadores organizados en algún tipo de asociación profesional en contra de uno o varios patronos o uno o varios sindicatos de patronos, ¿no? Eh, Vale la pena también recordar que el fundamento pues recae en el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que nos indica que corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y de promover la ejecución de lo juzgado. Entonces también continúa y nos dice, la función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Por lo tanto, podemos afirmar que la jurisdicción, esta potestad de juzgar, o recae específicamente en la Corte Suprema de Justicia y en los tribunales que la ley establezca. No hay autoridad administrativa que pueda hacer las veces que pueda administrar justicia y promover la ejecución de lo juzgado, porque este es un mandato de carácter constitucional que recae específicamente en el Poder Judicial. Y tenemos también la competencia, que es la pertenencia de un órgano a un funcionario judicial en específico. Entonces, esta pertenencia define realmente quién ha de conocer de la litis, del negocio o del asunto en particular, precisamente para que los actos procesales sean válidos. Recordemos, esto lo vimos también, que la competencia se caracteriza por razón de territorio, se clasifica por razón de territorio, por razón de materia, por razón de grado y por razón de cuantía. Bueno. Cuando es por razón de territorio? Bueno, definitivamente cuando el órgano jurisdiccional de determinada circunscripción territorial es el que debe de conocer del asunto en particular. Ojo, porque definitivamente si algún asunto debe de ser conocido por el juez de trabajo del departamento de Baja Verapaz y yo presenté la demanda y el proceso se está desarrollando en el juzgado de trabajo de Alta Verapaz, entonces acá ya incluso pueden plantear alguna excepción de incompetencia. ¿Por qué? Porque al funcionario judicial de Alta Verapaz no le corresponde conocer de aquel asunto en particular. Entonces, allí es cuando hablamos de competencia por razón de territorio. Nos referimos al funcionario judicial que debe de conocer atendiendo a las reglas de la circunscripción territorial o departamental a la que pertenezca. Tenemos la competencia por razón de materia. Definitivamente, cuando es un conflicto entre patrono y trabajador, no tendría competencia para conocer de este asunto el funcionario judicial que lidere el juzgado de primera instancia civil, ¿no? Ustedes ya vieron qué asuntos se tramitan en materia civil, por lo tanto, la demanda de pago ordinaria de pago de prestaciones laborales no la van a ir a presentar al juzgado de primera instancia civil porque éste carece de competencia por razón de materia. Y por razón de grado, definitivamente recordemos que están las instancias plenamente establecidas, primera y segunda instancia, y tenemos también juzgados menores. Entonces debemos de atender específicamente a qué
grado ha de conocer de mi asunto en particular. Y tenemos, por supuesto, la competencia por razón de cuantía, que es aquella que establece el monto o el valor de la litis o del asunto en particular, que puede ser conocida por el juez de primera instancia y por los jueces menores, ¿no? Vamos a Solo permítanme que creo que esa hoja no la tengo. Ya les enseñé que mi código está deshecho, ¿no? En estos momentos perdí el artículo, pero les voy a estar colocando en Classroom el artículo que establece el monto de la cuantía, cuándo deben de conocer los juzgados menores. Solo, también para hablar de jurisdicción y competencia, por favor, nos ubicamos en el artículo 307, porque es a partir de este artículo en el que está regulado y nos dice el 307, en los conflictos de trabajo, uno, la jurisdicción es improrrogable por razón de la materia y del territorio. O sea, acá los jueces de trabajo no pueden delegar el conocimiento de los asuntos sobre los cuales deba de conocer o de emitir algún poder de decisión, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente ustedes ya lo tienen en plantilla, solo que ahí no tienen el artículo, por eso es que se los estoy dando. De acuerdo al artículo 307, pues definitivamente la jurisdicción es de carácter improrrogable. Por lo tanto, no es válido delegar la jurisdicción para el conocimiento de algún em, asunto sobre el cual deba de pronunciarse. Ahora bien, ¿cuál es la organización de los órganos jurisdiccionales según el Código de Trabajo? Bueno, los conflictos relativos a trabajo y previsión social, por supuesto, ya vimos, deben de ser sometidos a la jurisdicción privativa de los tribunales de trabajo y de previsión social. Ahora bien, ¿de qué forma está estructurada entonces la organización de estos órganos jurisdiccionales? Bueno. Tenemos la estructura siguiente. Tenemos juzgados de primera instancia de trabajo y de previsión social. Tenemos tribunales colegiados que conocen en segunda instancia, que son la corte, que es la Corte de Apelaciones de Trabajo y de Previsión Social, pero también de los conflictos colectivos ha de conocer un tribunal de conciliación y arbitraje. Es importante que nosotros establezcamos esta estructura, pero que además determinemos que tienen cierta regulación. Solo, ya tengo a la vista lo de la cuantía, por favor. ¿Se acuerdan ustedes que estábamos acá? Entonces nos ubicamos en el artículo 291 que nos dice, los juzgados de paz conocen de todos los conflictos de trabajo cuya cuantía no exceda de 3,000 quetzales. Es decir, si el trabajador va a demandar a su expatrono por el pago de prestaciones laborales y la sumatoria total de lo reclamado nos da 2,999, entonces sabremos que por razón de cuantía el competente para conocer de este asunto no será el juez de primera instancia, sino que será un juez de paz, ¿no? Entonces, y cabe mencionar también que todos los jueces de paz de la República tienen competencia para conocer de los conflictos de trabajo, ¿no? Ahora, una cuestión, ya existen los juzgados de paz específicamente en materia de trabajo. Entonces, también voy a reiterar, por ejemplo, en cabeceras, sobre todo en cabeceras departamentales. En Cobán contamos con el juzgado de paz penal y también contamos con el juzgado de paz civil y de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que usted no va a ir a presentar su escrito al juzgado de paz penal. ¿Por qué? Bueno, pues porque, y me puede decir, pero es que es competente el juzgado de paz por razón de cuantía. Sí, pero no por razón de materia. Ahora, ¿qué pasa en los municipios? En los municipios solo tenemos un juzgado de paz y ese juzgado de paz tiene la obligación de conocer de absolutamente todas las materias. Entonces, allí sí es válido. Bien, me voy a adelantar un poquito porque creo que ya me estoy, miren que hablamos muchísimo sobre todo los principios, pero bueno.
Estructura, entonces les dije, está estructurado de la siguiente forma. Ustedes ya tienen los artículos en pantalla. De todas formas, esta presentación yo se las voy a hacer llegar y ustedes pueden establecer que a partir del artículo 298, de hecho es el capítulo segundo, cuyo título es Juzgado de Trabajo y de Previsión Social. Y bueno, pues establece lo referente a este, ¿no? De hecho, solo estoy buscando por acá. Acá, el artículo 289 es el que establece la forma en la cual se integra el juzgado de trabajo y nos dice, bueno, pues los juzgados están a cargo de un juez, nos establece cuáles son los requisitos para ser juez, ¿no? Y también nos dice, también debe de contar con un secretario y debe de contar con notificadores y escribientes que sean necesarios. Cuando habla de escribientes, pues se refiere a oficiales, ¿no? Conocidos como oficiales actualmente, pues los auxiliares judiciales. La estructura de la Corte de Apelaciones de Trabajo y de Previsión Social está regulada a partir del artículo 300 al 315. Y bueno, pues nos dice justamente el artículo 301, que es el que más me interesa, porque se acuerdan que les dije, bueno, pues en segunda instancia son tribunales colegiados, ¿no? Y les dije son tribunales colegiados porque está compuesto por tres magistrados. Y el artículo 301 me dice, bueno, pues dichas salas están integradas por tres magistrados propietarios, es decir, titulares, y tres suplentes electos por el Congreso. Ya supongo que ustedes estuvieron al tanto, hace 2 años pues tuvimos elección de magistrados, así que bueno, pues esta es la forma en la que está estructurada precisamente las cortes de apelaciones. Hay una cuestión importante con la que me voy a adelantar y quiero que veamos el artículo 303, que me dice las salas de apelaciones conocen en grado, es decir, en segunda instancia, de las resoluciones dictadas por los jueces de trabajo, o sea, los jueces de primera instancia, pero también conocen en alzada de las resoluciones que son conocidas o dictadas por los tribunales de arbitraje cuando proceda, y por favor me subrayan ahí, ya no les quiero, bueno, no sé si ven, pero me gusta muchísimo como resaltar aquí como de colorcitos, pero cuando proceda, uno, apelación, que ese es un recurso que en su momento veremos, o consulta. La consulta no es un recurso, pero es válido que también los órganos de primera instancia puedan elevar a las salas de apelaciones expedientes en consulta cuando tienen alguna duda en específico y que la sala pueda responder como corresponde. Y por supuesto, la estructura de los tribunales de conciliación y arbitraje están reguladas en el artículo 200, a partir del artículo 293 al artículo 299 del Código de Trabajo, ¿no? Cuando veamos ya el apartado del derecho colectivo de trabajo, pues vamos a establecer cómo se integran los tribunales de conciliación y de arbitraje. Pero a modo de adelanto, el artículo 293 nos dice, bueno, pues estos tribunales se integran por el juez de trabajo, por un representante titular y tres suplentes de la parte trabajadora y un representante titular y tres suplentes de los empleadores. Entonces, esta es la forma en la que se integran los tribunales de conciliación y de arbitraje que, por supuesto, van a conocer de los derechos que se puedan desprender del derecho colectivo de trabajo. Esto ya lo vamos a ver en su momento, pero necesito que ustedes tengan este primer contacto para establecer cuál es la estructura de los órganos jurisdiccionales en esta materia. Ahora bien, vale la pena mencionar que, bueno, pues ya les presenté la estructura jurisdiccional, pero no podemos dejar de lado que en materia de trabajo también interviene activamente la autoridad administrativa de trabajo. Mm. Y precisamente es importante que también nosotros estemos claros en que la organización administrativa del trabajo está estructurada de la forma en la que se les presenta en la plantilla. Es decir,
La autoridad administrativa en esta materia está encabezada, por supuesto, por la cartera de Trabajo y Previsión Social, que es un ministerio, es una dependencia exclusivamente del organismo ejecutivo y que tiene pues a cargo dirigir la política laboral, ¿no? Que comprende a la sociedad guatemalteca. También dentro de ese ministerio se contempla a la Inspección General de Trabajo y también tenemos a la Dirección General de Trabajo. En su momento vamos a conocer un poquito acerca de estas, a refrescar, porque yo sé que ustedes ya las vieron, pero esta es la estructura administrativa que también se respeta. ¿Y por qué hago relación a esta? Me pueden decir, bueno, pero estamos en clínicas, nos interesa realmente la forma en la que se desarrolla jurisdiccionalmente. Bueno, pues el proceso mismo. Ah, bueno, es que es importante que recordemos que en muchos de los procesos figura la Inspección General de Trabajo como parte. Y esto por disposición imperativa del Código de Trabajo, sobre todo cuando también hay intereses de menores, porque recordemos que en materia de trabajo, pues tienen capacidad para contratar precisamente los menores de edad. Eso yo sé que ustedes ya lo tienen fresco, ¿no? Conflictos de jurisdicción, bueno, pues tienen lugar cuando los órganos jurisdiccionales discuten a quién corresponde conocer de determinado asunto en particular y, bueno, pues sobre todo cuando los conflictos de jurisdicción son por razón de materia. em, pues estos tienden a ser resueltos por la Corte Suprema de Justicia. Acá no me voy a detener mucho, son los conflictos de competencia, es cuando realmente no sabemos también a quién corresponde conocer de este asunto, pero esto ya es materia procesal. Bien. Y con esto paso ya a el apartado de más o menos empezar a adentrarme a lo que sería el procedimiento ordinario laboral. Solo permítanme un segundo. Solo chicos, ¿dónde están? Acá están. Les voy a pedir que porfis puedan solo encender su cámara brevemente para poder tomar la fotografía respectiva. Ya los voy a dejar descansar porque yo sé que los he bombardeado de contenido hoy, ¿no? Pero recuerden que algo así es clínicas. Bien, ok, gracias. Voy con la primera fotografía. Permítanme un segundo, por favor, solo quiero ver acá. Y voy con la segunda fotografía. Perfecto. Listo. Gracias. Ok. Bueno, entonces les decía, ya me empiezo a adentrar a lo que sería justamente el juicio ordinario, empezar a tocar los primeros temas, pero yo sé que ha sido demasiada información la que les he brindado en esta hora, así que me voy a permitir a dejar el tema hasta acá para poder iniciar con el apartado del juicio ordinario laboral la próxima semana. Dicho esto, previo a poder finalizar la sesión, pregunto, ¿tienen temas en torno a lo que vimos en esta noche? Bueno, asumo entonces que no hay dudas al respecto, entonces con esto pues yo doy por agotado el tema programado para esta noche. En la próxima sesión ya iniciamos formalmente con nuestro segundo abordaje que es el juicio ordinario laboral. Les deseo una feliz noche, una excelente, pues ya les iba a decir jornada académica, pero creo que sí, ustedes todavía tienen universidad el fin de semana, ¿no? Entonces les deseo lo mejor. Para las personas que se incorporaron de último, llegamos a un acuerdo por ahí con sus compañeros. Entonces, bueno, pues espero que puedan
tomarlo en consideración y que me puedan estar indicando a más tardar el lunes siguiente. Les deseo lo mejor, cuídense mucho, una noche bendecida y les espero acá la próxima semana. Hasta luego, feliz noche, que descansen. Gracias, Feliz linda noche. noche. Feliz noche, un gusto.